momentos que no limpian ciertas cosas, no solo físicas, sino que quedan algunas secuelas y algunos rezagos del problema de la drogadicción a nivel de su alma, a nivel de sus emociones, a nivel de sus pensamientos, a nivel de sus sentimientos, a nivel de su voluntad. Y esas en un momento dado empiezan a limitar la evolución, el crecimiento y el buen desempeño del individuo donde pueda estar, bien sea en la fundación, bien sea cuando regrese donde su familia, o bien sea también cuando se desempeñe en el campo laboral. Entonces, vamos a estar tocando ese tema. Bendecimos a las personas que están aquí, que se han inquietado y que participan de esta escuela de sabios. Va a quedar grabado también, se está grabando y nosotros lo estamos enviando por YouTube la grabación respecto al tema que se desempeña, en este caso, la desintoxicación. Entonces vamos a empezar a dejar algunos conceptos claros. Desintoxicación viene, vamos a comprender un poquito el origen de esta palabra y viene de algunos prefijos que tienen que ver con des, que significa y que se usa, digamos, para unir, para enlazar algunas palabras, pero yo lo expongo de esta manera. Des es la privación, significa limitar o la negación de algo. In es privar, o sea, tomar algo. Y pues cuando dice desin es la negar o privar a alguien para que siga consumiendo sustancias tóxicas. Entonces eso es lo que tiene que ver y es la definición de la palabra desintoxicación. ¿Qué hace la fundación? Empezar a llevar a esa persona, bloquear, blindar, privar a un individuo para que suspenda el consumo de sustancias tóxicas, bien sea en la fundación o bien sea cuando salga de la fundación, después de su salida de la fundación y cuando regresan a la sociedad. Entonces, mientras esas personas están en la fundación, inician el proceso de desintoxicación. ¿Por qué? Porque empiezan a ser privadas, se empiezan a blindar para que vuelvan a consumir ese tipo de sustancias tóxicas y que empiezan a dejar daños muy significativos desde la parte fisiológica, pero el impacto de este estilo de vida y el impacto de las sustancias no solamente dañó el organismo, no solamente dañó el cuerpo, sino que vienen unas secuelas en el interior de las personas y vienen unas secuelas en el interior del ser que necesitan ser desintoxicadas. Vuelvo y reitero, y ahí difiero de la parte médica y clínica, donde se usan muchas terapias para desintoxicar el cuerpo, se usan muchos aún medicamentos, gotas, para empezar a apresurar la limpieza del organismo, y ahí es donde yo creo que esta máquina está tan bien diseñada que ella se empieza a limpiar de una manera natural y ella se empieza a dar. Yo siempre digo en las fundaciones, por el hecho de usted empezar a comer y a dormir bien, detener el consumo, automáticamente empieza el proceso de desintoxicación y automáticamente empieza el proceso de limpieza. Por eso es que es tan notorio cuando una persona llega a la fundación, casi que en menos de una semana ya se le empieza a ver. Es más, las familias dicen, ay, a la semana dicen las familias, ay, pero ya tiene otro semblante, ya se le empieza a ver otro rostro, pues, porque ya inició el proceso de desintoxicación, ya está la evolución del paciente como tal y su proceso de privación, de blindaje respecto a sustancias psicoactivas, pues empieza a tomar efecto y empieza a verse el resultado. Pero yo quiero dejar en claro algo: no debemos conformarnos con la desintoxicación física, fisiológica,
por el hecho de comer, dormir y estar bien en la fundación. Nosotros necesitamos un proceso de desintoxicación del alma que quizá va a ser más complejo, que quizá va a ser más complicado que la desintoxicación que recibe el cuerpo. ¿Por qué? Porque allí necesitamos unos ingredientes que son más importantes, que son más significativos a la hora de parar o suspender el consumo de las sustancias. Entonces, hay personas que cuando estamos hablando de la desintoxicación del alma, quiero dejar claro, no solamente vamos a hacer referencia a las sustancias o a los psicoactivos, no vamos a hacer solamente referencia a eso cuando hablamos de desintoxicación del alma. Hay personas que nunca han consumido ni marihuana, ni bazuco, ni pepas, ni ningún tipo de esa sustancia, pero tienen intoxicada su alma de un odio, de un resentimiento, y no han consumido. Y es más habitual y hace parte de un engaño que sobre todo aplica en las familias o en los padres. Dicen, pero es que en la casa nosotros nunca consumimos. En la casa de nosotros, dice el padre o la madre, nosotros nunca usamos drogas. Para que este muchacho terminase pues en las drogas, terminase en la indigencia o terminase mal. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de la necesidad del proceso de desintoxicación del alma. Entonces, de pronto yo digo en las familias, no necesita el proceso en la fundación como residente, pero sí necesita el proceso de desintoxicación familiar. ¿Por qué? Porque el origen de los problemas que desembocaron en la droga vienen desde el hogar, vienen desde el seno familiar. Y ninguna familia es ajena a los problemas o a que en un momento dado haya entrado esa área tóxica, esa área de daños, esa área de dificultades, de resentimientos, de odios a nivel familiar. Entonces, para que el proceso sea efectivo en la fundación con el residente, también las fundaciones, sé que ese es el trabajo que empiezan a hacer con las familias, llevar a desintoxicar también las familias de muchos sentimientos, de muchas emociones y de muchos pensamientos tóxicos o negativos que en algún momento o en alguna etapa de la vida entraron. Entonces, podemos tener muy limpio el cuerpo, y sé que los directores de fundaciones coinciden con lo que yo voy a decir. Podemos tener muy limpio el cuerpo, haber suspendido el consumo de sustancias psicoactivas, podemos haber avanzado en la desintoxicación fisiológica, pero si no se desintoxicó el alma, en un momento dado el proceso se puede revertir. Hemos visto y continuamente estamos viendo casos de personas que tienen 1 año desintoxicados, 2 años desintoxicados, pero no siguieron avanzando en el proceso de desintoxicación de su alma y vuelven nuevamente a retomar el consumo de sustancias psicoactivas, vuelven a un mal estilo de vida familiar, terminan peleando entre familias, terminan peleando entre hermanos, entre padres, entre pareja. Esa persona muchas veces a nivel laboral no puede adaptarse porque su alma no se ha limpiado de muchas cosas, porque sus emociones no se han limpiado de muchas áreas. Entonces, quiero partir de ese concepto de crear la necesidad que, así como es fundamental tener desintoxicado nuestro organismo y el cuerpo, también es fundamental tener desintoxicada el alma. ¿Por qué? Porque si no desintoxicamos el alma, la parte interna del ser, en un momento dado, esa enfermedad que está dentro de nosotros, que está aquejando nuestra alma, esos tóxicos, esos químicos que entran al alma, por eso nosotros a nivel cerebral, cuando tenemos unas reacciones, se empiezan a liberar unas toxinas.
Cuando usted está muy contento, se liberan unas toxinas. Cuando está muy angustiado, muy triste, se liberan unas toxinas. Cuando está estresado, se liberan químicos, aún fisiológicos. Pero a nivel del alma, también hay ahí unos agentes que están limitando y que impiden avanzar en el proceso. Personas que han descuidado su proceso de desintoxicación del alma, por eso vuelven a recaer, por eso vuelven atrás, por eso su vida vuelve a ser un caos. Y entonces uno oye muchos conceptos que dicen, uy, pero esa persona llevaba 1 año, llevaba 2 años, llevaba 3 años, llevaba 4 años y estaba lo más de bien. Lo habían vuelto a recibir en la casa, estaba otra vez viviendo con la esposa, con los hijos, pero volvió otra vez a lo mismo, porque esa parte que tenemos tóxica en el alma hace y arrastra nuevamente a contaminar o también nuevamente a intoxicar el organismo. Entonces nosotros queremos a través de esta escuela de sabios y lo que compartimos y coincidimos en las fundaciones es que si nosotros no desintoxicamos el alma, así como lo hacemos con el cuerpo, y tiene que haber una línea o un equilibrio entre ambos, va a ser muy difícil que una persona logre sostenerse al paso de los años en su proceso de rehabilitación, porque hay personas que se quedan, es más, quiero dejar esto claro y para las familias, detienen el proceso de desintoxicación en su alma y solamente quieren enfocarse en el proceso de desintoxicación de su cuerpo. Entonces dicen, no, pero yo estoy bien, no, pero yo no he vuelto a consumir, pero de pronto en su alma se empiezan a ver y a evidenciar una cantidad de problemas como el ego, como la altivez, como la soberbia, como la falta de perdón, como la falta de sanidad interior, como ciertas rivalidades, ciertas envidias, ciertos traumas empiezan a manifestar la necesidad de desintoxicar el alma, y ahí sería lo complejo, que las personas, los residentes en la fundación y aún las familias se priven de esa desintoxicación del alma. ¿Por qué lo digo? Porque a veces también los residentes evolucionan en el proceso de desintoxicación, y también cuando digo no solo físico, sino del alma, y uno le dice a las familias, pero venga, usted tiene que dejar ya el pasado atrás, tiene que olvidar lo que hizo, tiene que olvidar ese odio, tiene que olvidar ese resentimiento, y muchas veces son las familias las que se niegan al proceso de desintoxicación del alma por el cual la fundación está orientando esos procesos. Nosotros no nos podemos negar la posibilidad de que la restauración y la rehabilitación sea integral. Así como la restauración tiene que ser primero espiritual, también tiene que ser a nivel del alma y también tiene que ser a nivel del cuerpo. Y yo creo que la última, la que es a nivel del cuerpo, se da como resultado de desintoxicar el espíritu y se da como resultado de desintoxicar el alma. Eso se da bajo un proceso natural, que este organismo entra en un orden cuando la parte interna y la parte interior de nosotros ha entrado en el orden. Entonces, hasta aquí, para yo seguir avanzando y dejar unos conceptos, yo quiero darle la oportunidad a algunos de los directores de la fundación que están aquí, que planteen acerca de la necesidad de desintoxicar el alma. Amén, apóstol. Qué importante en este paso. Yo quería decir que este proceso de desintoxicación del cuerpo, normalmente y por lógica, se tiene que dar en toda persona que químicamente ha sido adicta. ¿Sí? Los expertos dicen que 72 horas, otros dicen que un par de meses, otros dicen que 3 meses. El cuerpo ya químicamente ya no es adicto. ¿Me escuchan?
químicamente ya no es adicto. Pero aquí nace el gran interrogante, ¿por qué muchas personas a través de el proceso, ¿sí? Adquieren esta estabilidad, como decía el apóstol, que nos empezamos a ver mucho mejor, empezamos a tener una mejor salud? Las primeras personas que notan son nuestras familias, que son las que han estado a través del proceso de la adicción pendientes de nosotros. Entonces comienzan a ver este cambio. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Ese es el gran interrogante. ¿Por qué el alma intoxicada eh, se demora más tiempo? O sea, ese tiempo depende de cada uno de nosotros. Unos pueden tardar un año, otros pueden tardar 2 años, otros pueden tardar 3 años y otros pueden tardar toda una vida. Y muchas veces vemos líderes que ministros, líderes, terapeutas, mucha gente metida en este gremio que debido a que no desintoxican el alma, cargan una serie de resentimientos, cargan una serie de luchas internas que no los dejan, a pesar de que ellos han adquirido un conocimiento. Inclusive he conocido a través del tiempo gente que conoce mucha Biblia, que aprenden demasiado, pero de un momento a otro recaen. Y yo me pregunto por qué. Eh, Porque tienen el alma intoxicada. ¿Cómo se aprende esto? A la edad de 5 años empezamos a tener uso de razón y, y pongo un ejemplo. Nuestro papá o nuestra mamá dicen, bueno, lo voy a dejar allá de su tía y yo cuando venga les traigo un bombón, por decir algo, o le traigo un regalo, o te traigo un carro, etcétera, qué sé yo. Y cuando el papá regresa, uno de niño, uno lo cree todo, pero el papá lo primero que lo hace es saludarme y decir, se me olvidó. Y ese héroe, esa persona que tenemos nosotros a esa edad, que son nuestros padres, nos causan este sentimiento y aprendemos a no creer, a no confiar. ¿Sí? Y ya van naciendo, se va intoxicando nuestra alma a través de los años y por eso siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho en esta escuela de sabios. O sea, la tapa de toda nuestra problemática es el consumo, pero no es la droga el problema, porque si fuera la droga, cuando el cuerpo físico se desintoxica, entonces nos sanaríamos. Imagínense que al mismo Maradona una vez lo llevaron a Cuba y le cambiaron la sangre. Unos doctores especializados, unos doctores especializados pues en esta materia, le cambiaron toda la sangre pensando que cambiándole la sangre él iba a dejar de consumir cocaína y resulta que no. Había un problema en su alma y el alma intoxicada es la que realmente nos causa tantos problemas. Por eso llamo a algunos líderes deformes, porque pasan de la desintoxicación del cuerpo y saltan a y su parte del alma, ¿sí? Su parte del alma queda ahí, intoxicada, pero ustedes empiezan a aprender Biblia y tal vez tengan experiencias espirituales y suceden muchas cosas, es más, predican, hablan, enseñan, dictan terapia, pero su alma está intoxicada y ahí es donde radica el problema de nosotros, ¿sí? Necesitamos ser sanados, necesitamos, por eso ese proceso de regeneración donde habla Jesús con Nicodemo es demasiado importante para mi vida, porque él le dice, o sea, es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo, como pensó que su parte física, que era la que era maestro de Israel y era doctor de Israel, él pensó que eso era ya todo en su vida. Pero cuando Jesús los lleva a este momento y le dice, o sea, es necesario nacer de nuevo porque si no, no podrás entrar al reino de Dios. ¿Sí? Y si nosotros no nacemos de nuevo, si nosotros no nacemos del alma, del espíritu, de la palabra y del agua, no podremos entrar al reino de Dios. Sí, entramos a conocer Biblia de pronto y aprendemos muchos versículos. Y decimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que... Pero no entendemos esto porque hay cosas en nuestra alma que cuando vuelven y surgen o cuando nos las tocan, ellas vuelven a aparecer en escena. ¿Sí?
Pero cuando empezamos el proceso como es, por eso el apóstol Pablo, ya cuando él dice cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ya toca, porque estamos en lo espiritual, o sea, ya cuando entregamos lo espiritual, ahora sí, entregamos espíritu, alma y cuerpo. Pero en el proceso de la adicción a las drogas es cuerpo, alma y espíritu. O sea, Dios no echa vino nuevo en odres viejos. Dios echa su vino nuevo en lo nuevo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Este era mi aporte, apóstol, y bendiciones para todos y buen día. No la escucha, Matías, no la escucha. Así es, Lucho. Cuando nosotros hablamos de la triconomía del ser humano, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y a veces nomás nos quedamos con la desintoxicación de alguna de las áreas de nuestro ser, bien sea la del cuerpo, bien sea la del alma, pero también para ser integral tiene que ser en el orden, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué nos debemos desintoxicar de esa manera, de adentro hacia afuera? Porque de esa manera fuimos creados. Nosotros primero fuimos espíritu, después nos complementaron la parte almática y por último, pues el estuche, que es el carruaje o la parte fisiológica de nosotros. Entonces, queremos por ahora, y yo voy a dar un punto fundamental en el proceso de desintoxicación del alma, pero antes de darlo, quiero que den la opinión, no sé, Emerson, Harrison, respecto a la necesidad de desintoxicar el alma. Bueno, a ver, es súper importante. Yo le estaba dando el espacio a Harrison, pero no habló. Entonces, bueno, buenos días para todos y todas. Mire, es súper importante desintoxicar el alma. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, nosotros somos cuerpo tripartito, ¿sí? Y si limpiamos una y no limpiamos la otra, no sanamos la otra, si limpiamos dos y no sanamos la tercera, pues igual no va a pasar nada porque allí es como romper una cadena. Una cadena se hace cadena porque se unen eslabones, ¿sí? Y lo mismo es dentro de nosotros. El espíritu, el alma y el cuerpo están unidos, digámoslo en eslabones. Y si se deja de trabajar uno de los tres, pues ahí se corta la cadena y es donde vienen problemáticas. Y el alma es lo que más hay que sanar, el alma. Sí, porque el espíritu está, pero cuando las personas tienen raíces de amargura en su alma, hombre, no van a sanar bien sus heridas. Y hablando de la parte de la drogadicción, por eso es que hay tantas recaídas de los muchachos o de las personas. ¿Por qué? Porque no los trabajan tripartitamente, no les trabajan las tres áreas del ser humano. Y muchas personas no sanan su alma, es por eso. Tantas heridas que hay allí desde su niñez y llegan a su adolescencia y llegan a su adultez y tienen heridas en su corazón y no las han sanado. Están intoxicadas. Esa alma está intoxicada. Y por eso es que hay que conllevar a un ser humano, yo lo llamo línea de vida, ¿no? En nuestra fundación lo trabajamos como línea de vida. La línea de vida, ¿qué es? Es llevar al muchacho, es llevar al usuario a que se acuerde de su niñez. ¿Desde qué grado de su niñez se acuerda? Si de los 3 años, de los 4, de los 5. Que comience a hacer ese. A los 3 años, ¿qué te acuerdas de tus 3 años? A los 6 años, ¿qué te acuerdas de tus 6 años? A los 9 años, y así sucesivamente. Cada año, desde que él se recuerda. Cuando uno hace este trabajo con el paciente, ellos van a identificar problemáticas y allí están sanando también su alma. Allí se les enseña y se les ayuda a sanar el alma. Y eso es muy importante porque ese es el éxito para un buen programa, para un buen proceso. Y lo mismo hay que hacer con las familias. A las familias también hay que enseñarlas a sanar
el espíritu, el alma y el cuerpo. Esa es mi humilde opinión. Así es, Emerson. Por eso aquí estamos integrados, fundaciones. Aquí ahí están los que trabajan en las fundaciones o trabajamos. Está intervenida las familias. Aquí hay muchas familias que ya están participando y muchos residentes o pacientes que requieren el proceso. Entonces yo voy a empezar a dejar un concepto para que usted logre evidenciar cuando usted está intoxicado a nivel de su alma, cuando hay esa parte que se ha afectado, cuando ha entrado una sustancia negativa que produce un tipo de reacciones que pueden crear una negación, que pueden generar un bloqueo o una respuesta positiva al proceso. En la fundación nosotros empezamos a orientar en el proceso de evolución de los pacientes o de los residentes y en un momento dado empiezan a verse barreras o empiezan a verse bloqueos, tanto del residente y también a veces hay familias que se bloquean. Es porque ahí se requiere desintoxicar de una sustancia que hay en el interior. Entonces, la pregunta es, ¿quieren ustedes darse cuenta cuando una de las formas de darnos cuenta cuando nuestra alma está intoxicada y cuando requiere el proceso como tal? Entonces yo voy a poner un fundamento en la luz de la palabra. Si alguien me quiere acompañar al libro de Tito, las personas que usan pues la palabra de Dios. ¿Ya están por allí en Tito? Esta es la mejor forma de usted darse cuenta cuando usted puede estar presentando algún grado de tóxico en su alma. Es más, los que saben y la parte fisiológica, los toxicólogos que en todas las clínicas hay, he tenido muchas conversas con toxicólogos de clínicas y de hospitales que pues obviamente manejan muy bien el tema, manejan muy bien la parte química, saben cómo opera la sustancia, cómo funciona, pero hemos llegado a la conclusión de que si limpiamos muy bien y barremos la casa por lo exterior, o sea, por lo físico, y hay una parte interna que queda, digamos, contaminada de ciertas cosas, podemos volver atrás. Entonces, para los que quieren diagnosticar y examinar su vida y decir, venga, tengo algo tóxico en mi alma, vamos a empezar a dejar un concepto aquí claro para que usted se haga el examen, se haga la evolución. De hecho, para las personas que han consumido drogas, le hacen unas pruebas. En la mayoría de fundaciones hacen pruebas para darse cuenta si la persona ha consumido, o sea, ha intoxicado a su organismo nuevamente. Y esas pruebas o esos tests arrojan un resultado. Vamos a hacer un test a nivel del alma, a nivel interno, para darnos cuenta si estamos tóxicos a nivel del alma. Y esto lo vamos a hacer no con el ánimo de atacar, sino que la palabra de Dios es como una lámpara y es como un espejo también, que nos hace ver la realidad. Qué mejor que sea Dios el que nos haga ver la realidad y el que nos haga el examen para darnos cuenta si estamos tóxicos a nivel del alma. Entonces hay una parte de la escritura que dice Tito capítulo 1, versículo 15. ¿Están por allí? Yo lo voy a leer. Dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces vamos a explicar esto. Dice la palabra de Dios, todas las cosas son puras para los puros. ¿Para qué es el proceso de desintoxicación? Para recobrar la pureza o para recobrar la limpieza a nivel interno, a nivel espíritu, alma, y que se vea como resultado en el cuerpo. Esa es la pureza que Dios nos devuelve y esa es la pureza que los operadores, que los terapeutas, que los profesionales están brindando
en la fundación. Por eso Emerson hablaba aún de hacer el proceso aún desde la niñez. Entonces, recobrar esa pureza, esa limpieza que se perdió desde la niñez. En la medida que avanzaron los años, fuimos perdiendo la pureza. Y entonces nos fuimos contaminando a los 5 años, a los 3 años, a los 8 años. Nos fuimos intoxicando en el alma y por eso llegamos a los 13, a los 15 años, a los 18, a los 20 años y también contaminamos o intoxicamos la parte fisiológica con las drogas, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Se vuelve la cortina de humo. Entonces dice, todas las cosas son puras para los puros, o sea, el proceso en la fundación, el proceso familiar, el esfuerzo que hacen los profesionales y los directores es para devolver un modelo nuevo, recuperar esa pureza que al paso de los años se perdió, pero hay que partir de una base. ¿Qué contaminamos primero? A los 8 años, yo le puedo asegurar que una persona todavía no había consumido sustancias, pero ya estaba contaminado o ya tenía intoxicados sus sentimientos, sus emociones. Entonces dice, y posterior a eso, pues también intoxicó en la medida que pasaron los años, también contaminó su organismo con otro tipo de sustancias. Mi alma yo la puedo contaminar con unas sustancias como el odio, como el resentimiento, pero también mi organismo yo lo he contaminado con sustancias químicas que producen también unas secuelas y que también son igual de nocivas como las sustancias que contaminan mi alma. Entonces dice, todas las cosas son puras para los puros, o sea que tenemos que recuperar esa pureza, es el trabajo a hacer, a volver al estado original cuando no dependíamos de sustancias, cuando una vida o un ser, esa es la pureza, no depende o no está condicionado a sustancias psicoactivas, tanto en su alma como en su cuerpo. Pero aquí sí está lo que yo quiero en lo que reflexionemos hoy. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. O sea que ahí ya está hablando de la persona que se intoxicó o que se contaminó. Y una persona que está contaminada y corrompida, dice aquí la palabra de Dios, o sea, lo primero que pierde es la fe, la confianza en el proceso. Entonces, paso número 1 para darnos cuenta si estamos siendo tóxicos, si estamos tóxicos, voy a decirlo así, o intoxicados en el alma. Perdemos la confianza en el proceso. Muchas veces se pierde la confianza en el proceso y eso es lo que no se puede dejar caer. Por eso aquí está hablando de incredulidad. Recuperar la confianza en el proceso, recuperar la confianza en los que me están devolviendo la pureza, los directores, los profesionales, los líderes, los que me están devolviendo a ser puro nuevamente, los que están desintoxicándome. Tengo que tener confianza en esas personas. Las familias tienen que tener confianza en el personal de la fundación. Que así no estén de acuerdo en ciertas cosas, esa confianza no se puede perder porque esas personas son las que están haciendo el proceso de desintoxicación del alma. Entonces, paso número 1, usted está perdiendo la confianza en el proceso, usted le está entrando algún tipo de duda, a usted le está quedando o se le está generando alguna duda respecto al proceso y sigo avanzando. Paso número 2 para darnos cuenta si estamos siendo tóxicos, dice así, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando se empieza a dañar la confianza en el proceso, cuando se daña la confianza en el proceso, es porque también se corrompió la mente y la conciencia. Entonces, si usted está teniendo la mente corrompida y está teniendo la conciencia corrompida, es porque están unos agentes acá tóxicos que nos están dañando y que nos están afectando. Y cuando aquí habla de la mente y de la conciencia, quiero dejar en claro algo. Con la mente pensamos. ¿Cómo está pensando usted el proceso? ¿Con una mente pura o con una mente corrompida? Y con la conciencia juzgamos, emitimos juicios. ¿Cómo está juzgando usted el proceso? ¿Lo está juzgando bien o lo está juzgando mal? ¿Cómo está juzgando y cómo está pensando
cómo lo están direccionando a usted. O sea que una persona que tiene la mente corrompida o dañada, que tiene la conciencia corrompida o dañada, no va a poder tener confianza en el proceso y en algún momento le va a salir ese químico a nivel del alma que va a hacer que se bloquee. Yo le digo a las personas cuando estoy en la fundación, este lugar es un lugar de bendición para su vida. Dios le escogió la fundación para traerlo a este lugar y sanarlo, restaurarlo y rehabilitarlo. Entonces ahí mismo me encuentro con una área tóxica. ¿Cuál es? Cuando yo les digo que la fundación es el mejor lugar en el que pueden estar, la persona no está pensando de la misma manera. En su mente automáticamente se le arma un conflicto y dice, ¡ja! Si este lugar es como la cárcel, si esto es lo peor que puede estar pasando conmigo, mi familia me trajo aquí a la fundación y me están haciendo esto y yo no estoy de acuerdo que me toque cumplir con las normas y yo no estoy de acuerdo que me toque hacer esto y esto. Ahí mismo se piensa mal, pero automáticamente cuando pensamos mal, juzgamos mal. ¿Por qué pensamos y por qué juzgamos mal? Porque hay unos agentes químicos en nuestra alma, en nuestros sentimientos, como decía Emerson ahora, raíces de amargura que hacen que pensemos y juzguemos mal al proceso. Yo por eso digo, de lo primero que debemos desintoxicar el alma es cómo estamos pensando y cómo estamos juzgando el proceso. Hay personas que incluso en la fundación sienten que es un castigo, que está, mejor dicho, no lo ven como una bendición. No logran adaptarse en el proceso como una bendición importante para su vida y para su evolución. Entonces, hasta aquí, usted ha pensado mal y usted ha juzgado mal el proceso y usted ha perdido la fe en el proceso o en algún momento se ha amarreado esa fe. Si eso ha pasado en su vida, es porque hemos manifestado una sustancia química a nivel del alma. Estamos intoxicados en el alma y por eso los profesionales, los orientadores y los líderes tienen que llevarnos al proceso de desintoxicación del alma. Es decir, a quitar esos conceptos que nos llevan a pensar mal, que nos llevan a juzgar mal y que por ende es porque se puede perder la fe en el proceso y en un momento dado se puede volver atrás. Entonces, hasta aquí no sé si es claro el concepto. Si les queda claro no les, o alguien tiene alguna inquietud respecto a eso, o si están de acuerdo que muchas veces pensamos mal. Yo digo, una persona cuando empieza a juzgar mal y cuando empieza a pensar mal de sus líderes, de los orientadores, de la fundación, empieza a pensar mal y empieza a buscarle eso, pero no estoy inconforme, no estoy de acuerdo con eso, yo digo, ya le está abriendo la puerta, o sea, está quitándose el blindaje y la protección para que en un momento dado vuelva a intoxicar o vuelva a contaminar su cuerpo. Ahí empieza la alarma. Yo prendo las alarmas cuando yo veo que la persona está pensando y está juzgando mal el proceso. Cuando la persona está pensando y está pensando mal y juzgando mal de la fundación, de sus orientadores, de sus profesionales, automáticamente yo prendo las alarmas y digo, esta persona está entrando en una zona de riesgo porque esos pensamientos que están en su alma y esa conciencia que afecta al alma directamente está llevándolo a quitarse la protección. Entonces, si yo pienso y juzgo mal el proceso en la fundación, si la familia piensa y juzga mal el proceso en la fundación, pues automáticamente se pierde la confianza y la fe en el proceso y en un momento dado lo vamos a abortar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a volver en un momento dado a correr el riesgo de contaminar o de intoxicar el organismo porque también ya se intoxicó el alma. ¿De acuerdo? No sé si alguien de los directores, Luis o alguien más, el pastor Jorge, Freddy, Harrison. Apóstol, sí, esto es realmente importante. Por eso es que muchas veces yo cuando visitamos las fundaciones y en estos lugares yo siempre digo que
que uno de los síntomas, y en mi caso particular, uno de los síntomas, cuando uno empieza a ver que el alma se está desintoxicando realmente, es cuando ya uno ni se quiere ir. Y tú empiezas a ver todo el proceso como algo que te está conveniendo, como algo que te trae paz, como algo que sé que lo que me están diciendo es fuerte, es duro, y que desde empezando hasta defender la cama, de mire, esto es así, esto es acá. Cuando yo empiezo a aceptar eso, mi alma realmente está empezando a limpiarse, a limpiarse. Y entre otras muchas cosas, ir y sanar con nuestros padres, ir y sanar con aquellas personas que a través de la historia de nuestra vida nos hicieron mucho daño. Y ahí es lo importante, ¿no? Empezar a sanar, empezar a liberarse, porque muchas veces en las fundaciones se refleja eso. Nosotros como directores, como terapeutas, como líderes, debemos de aprender también a conocer más a fondo a cada paciente. Por eso es importante la hoja de vida, saber que hablar con los padres, que los padres hagan parte del proceso, que entiendan de que tienen que estar ahí vinculados, porque muchas veces quedan esas heridas emocionales y a través de la educación que hemos tenido, pensamos que todo lo estamos haciendo bien como padres y resulta que no, que hay cosas que se han lanzado, aún desde el mismo vientre. Ya no queríamos ni que naciera, no queremos que creemos que fue un error, que fue una falla, que falló el plan inclusive de planificación, y ahí comienza una lucha y comienza a crecer aún en la gestación, a tener problemas y heridas emocionales. Por eso es muy importante que este proceso lo entendamos como extenso, como largo, porque sigue en nuestras vidas y aún sigue. ¿Sí? El hecho de que llevemos 20, 15, 10 años no quiere decir que ya estamos, que ya llegamos, que ya lo hicimos, no. Seguimos en el proceso y seguiremos por siempre. Inclusive en fundaciones terapéuticas dicen, estoy en el proceso, dicen los mismos directores, ¿no? Amén, hermano. Eso es, Luis. No le hemos dado la prioridad en un momento dado a desintoxicar unas áreas internas que nosotros, como no son tan visibles, pero son las que llegan a desembocar en reacciones y en comportamientos negativos. Nadie me exime, hablemoslo a nivel temperamento. Nunca me enseñaron a controlar mi temperamento, a controlar mis emociones, a controlar mis reacciones. Desde niño nunca me enseñaron a que yo no debía contestar mal, a que yo debía ser respetuoso, a que yo debía ser educado. Como no hubo ese correctivo, en mi alma entró el pensamiento de que yo le decía a alguien, a mí me acostumbraron y en el pensamiento estaba que las leyes se hicieron para violarlas. Eso contaminó mi alma. Entonces, cuando me llevan a cumplir y a respetar las normas y las leyes, en mí se produce a nivel del temperamento de las emociones, se genera una especie de rabia. Entonces, el residente empieza a tomar como una especie de odio contra el director, contra el líder, contra los orientadores, contra los profesionales y más cuando se le está canalizando ese tipo de comportamientos. Entonces sale ese químico llamado rabia, llamado odio. A mí me lo han llegado a expresar en las fundaciones, es que siento una rabia contra usted. Cuando lo veo llegar se me daña el genio, mi estómago se empieza a revolcar. Es porque ahí hay un químico que ha contaminado la parte interna, dañó la mente y dañó la conciencia. Y por mucho que la persona quiera pensar bien y juzgar bien del proceso o de los orientadores o de los directores, esa persona va a poner esa barrera ahí y va a tener una especie de coraza que va a impedir que se pueda avanzar, que se pueda avanzar. Apóstol, quiero opinar algo ahí de lo que tú dijiste. Es muy importante tener ese conocimiento cuando un muchacho, tú le caes mal, cuando yo le caigo mal, cuando el director le cae mal, cuando el terapeuta le cae mal. ¿Por qué? Como tú dices, tiene envenenada el alma, el espíritu, ¿sí? Pero ¿qué hay que hacer o qué se tiene? ¿Por qué pasa esto?
¿Y sabes por qué? ¿Y saben por qué pasa esto? Porque el muchacho hace transferencia de mí, de ti, de cualquier director hacia un vínculo familiar, hacia el papá, hacia el tío, hacia un vecino, ¿sí? Entonces eso se llama transferencia. Él hace esa transferencia porque yo me parezco al papá, o porque yo me parezco al tío, o porque me parezco al vecino que le hizo un daño. Entonces, mire, ahí hasta eso hay que trabajarlo con los muchachos, las transferencias que hacen de persona a persona. Ya, muchas gracias por dejarme opinar. Emerson, es que por eso decíamos cuando la persona manifiesta esa química tóxica o está intoxicado y manifiesta eso a nivel de su mente y de su conciencia, eso empieza, vamos a usar un término muy usual en la fundación, empieza a regar veneno. Entonces, esa persona, cuando se le manifiesta la parte, digamos, toxicológica a nivel de su alma, esa persona empieza a hacerle transferencia, primero, a los demás compañeros de la fundación, a los que están en el proceso. Entonces los empieza a arrastrar, los empieza a llevar, o sea, los contamina y los empieza a llevar a pensar mal y a juzgar mal. ¿Ya? Primero ahí, pero hay una segunda instancia. Cuando llega a la familia, también empieza a regar ese químico y empieza a regar ese veneno de tal manera que logra hacer que la familia piense mal y juzgue mal del proceso. Yo le puedo asegurar que hay muchos directores de las fundaciones que ni los conocen, pero ya los odian. Hay líderes que, familias o personas que no los conocen, pero ya les tienen esa parte tóxica. ¿Por qué? Eso genera un bloqueo allí y eso empieza a regarse y a redistribuirse como el tema de la droga. Mire, las drogas empezaron hace muchos años históricamente de algo paulatino. Antes solamente en cada cuadra cuentan los mayores que solamente había un consumidor o dos consumidores. Hoy en día usted ve que todo un barrio, toda una calle, todos consumen. O sea, eso se ha ido proliferando. Pero si no desintoxicamos el alma, si seguimos con ese veneno al interior del ser, pues eso va a hacer que en un momento dado el proceso tome estabilidad, pero también eso va a hacer que en un momento dado el proceso se caiga, es más, y se contamine más. Por eso es que aún en los procesos de fundación hay odios, hay resentimientos, hay enojos, hay recelos y hay personas que están siendo contaminados, así como contaminó la sustancia, también el proceso mismo en la fundación los ha contaminado y los ha dañado. ¿Y por qué? Porque se ha dañado la mente y se ha dañado la conciencia. Esas áreas fueron corrompidas y por eso tenemos que volver y recuperar todas las terapias de pureza. Todas las cosas son puras para los puros. Yo siempre digo, y mire que esto le pasa a los que trabajan en las fundaciones, y usted lo sabe, Emerson. Usted le puede traer el mejor consejo, usted le puede traer la mejor terapia, usted le puede traer la mejor medicina a una persona en la fundación. Usted le puede traer la mejor medicina a una familia cuando hablamos de terapia familiar. Pero venga, le digo, si esa persona no puede pensar bien de usted y no puede juzgarlo bien a usted, por muy buen remedio que usted le traiga, esa persona no se lo va a tomar porque no cree en usted. ¿Y por qué no cree en usted? Porque ni piensa bien de usted, ni lo juzga bien a usted. Entonces, a mí me puede traer el mejor profesor o el mejor terapeuta, me puede traer la mejor medicina. Pero si yo no confío, si yo estoy con la mente y con la conciencia dañada, no me tomo el remedio. Y muchas veces nos pasa eso. Lo recibimos, mas no de corazón. Entonces yo tomo el remedio y digo, bueno, muchas gracias, pero realmente no me lo estoy tomando. Eso pasa en la fundación. Muchas familias y muchos chicos realmente no están dejando que el proceso entre más allá porque todavía tienen mente y conciencia dañada. ¿Alguien más quiere dar la opinión? No sé si quiere esté por allí.
alguno de los familiares, los chicos pueden salir de la fundación, pero si su mente y su conciencia sigue dañada en la familia y en el hogar, se puede perder todo el gran esfuerzo que se hizo en la fundación por un periodo de 1 año o más. Entonces, encuentra nuevamente la parte tóxica en la fundación y eso hace que también se dañe. Correcto. Dígame, mijo. Apóstol. Buenos días, habla Luis de la Fundación PIX. Buen día, mijo. Sí, apóstol. Primero uno, como decía el pastor, uno debe desintoxicar ciertas áreas, porque si bien vemos el alma, el espíritu es como el motor, ¿no? El motor, y si tenemos el motor dañado, pues ¿cómo va a funcionar el carro? ¿Cómo funciona el carro? Empieza a fallarle los cambios, empieza a fallarle la caja, empieza a pedir más aceite, entonces hay que ir poco a poco, ir alimentándonos. Y lo que usted decía ahorita, se empiezan a identificar negativamente en los procesos y entonces hay una falla fatal, interrumpe los procesos. Ese es mi aporte, apóstol. Eso es, mijo. Si hay fallas internas, en algún momento dado van a ser notables en la parte externa. Mire, voy a hablar de algo y porque el tiempo ya se nos ha ido cerrando. Hay personas que tienen intoxicada su área sexual y el área sexual, si una persona no desintoxica el área sexual, en algún momento va a continuar intoxicando su cuerpo con psicoactivos. ¿Ya? Hay personas que no desintoxican sus emociones y si no están esas emociones puras, o sea, desintoxicadas, en algún momento pueden volver a contaminar el organismo. Hay personas que no se desintoxican y que no le apuestan a la desintoxicación del alma en muchos conceptos, en muchas áreas. La descontaminación o la desintoxicación del alma o la restauración del alma es un proceso muy grande. Soltar cantidad de comportamientos, cantidad de sentimientos negativos y a veces las personas no se abren a eso. Hay personas que quieren dejar las drogas, pero tienen esa contaminación o están intoxicados a nivel interno y el motor le presenta fallas, como decías ahora, Luis, le presenta fallas para seguir avanzando en el proceso de restauración. Hay personas que quieren ser restauradas o rehabilitadas y no quieren cambiar la manera de pensar. Hay personas que quieren ser rehabilitadas y no quieren cambiar la manera de juzgar. Entonces, esa falla en un momento va a ser como, ahí sí como decían ahora, el carro presente fallas y el carro se detenga, porque puede haber carro, pero si el carro tiene fallas a nivel de su motor, y ahí sí le digo otra, y si el carro no solamente le falla el motor, sino que no tiene gasolina, o sea, ahí puede ver la parte del espíritu, que es el motor, es lo que impulsa, es lo que hace que todas las partes o las áreas de nosotros cobren vida, es lo que nos mantiene encendidos y despiertos para saber cuáles son las áreas que debemos desintoxicar. Hay personas que no quieren desintoxicarse de la indisciplina. Hay personas que no quieren desintoxicarse de un resentimiento, de un trauma, personas que han sido abusadas. En la mayoría de las poblaciones de la fundación, como su población es masculina, nos hemos dado cuenta que el problema de una persona no es la droga, sino que fue abusado o abusada también en su infancia. Y eso le trae tanto odio y tanto resentimiento que por más de que quiera alejarse de las drogas, no puede. Intenta dejar las drogas, pero esa contaminación interna a nivel de sus emociones y de sus sentimientos los hace devolver nuevamente a consumir las sustancias. Entonces, creo que debemos apostarle. Sé que el tiempo se nos ha ido, pero se nos ha terminado, pero vamos a seguir dejando unos tips para que usted logre identificar cuando está siendo o está manifestando esa parte tóxica a nivel de su alma. Quizá ahora hablan de las relaciones tóxicas y ahora esa es una palabra que está muy de moda, pero déjeme decirle
que nosotros no lo tomamos solamente por las parejas o por las reacciones de la gente, porque en las redes sociales es que el tóxico o la tóxica, ahí viene el tóxico o la tóxica. Quizá eso se ha vuelto a manera de recocha, pero este tema es más profundo porque nosotros podemos tener albergadas unos químicos en nuestro alma, o sea, que nos generan unas reacciones. Mire que para que usted se dé cuenta si usted está intoxicado en su alma, le voy a decir esto. Si suponga una persona que le haya hecho tanto daño a usted, ¿qué siente usted cuando le mencionan a esa persona? Yo sé que hay personas que han tenido diferencias con otras y que si le llegan a mencionar X o Y persona, X o Y director, X o Y líder, automáticamente le dispara unas reacciones. A mí me mencionan, no sé, algún tipo, empiezan a generarse unos sentimientos que a la postre llegan a ser negativos y que hacen que el carro presente fallas. Entonces, ese es el tema, eso es lo que estamos hablando. Con la ayuda de Dios, pues el miércoles continuaremos hablando de la desintoxicación del alma. Pero yo no puedo avanzar en ese proceso de desintoxicación del alma si no desintoxico la mente y la conciencia. Tengo que seguir avanzando en ese proceso de desintoxicación. Entonces, no sé si alguien más esté por allí, quiera dar su opinión para ir cerrando y para ir notando la necesidad de desintoxicar muchas áreas, no solo algunas, todas las áreas. Felipe va a hablar, háblenos duro, mijo. Pues yo creo que la contaminación a uno lo lleva como a pensar en otras cosas, porque uno le va añadiendo cosas que no son a uno, como si uno usara usara un televisor como un balón. Entonces eso es porque uno no está contaminado en la forma de ver las cosas. Entonces le empieza a dar un uso muy diferente, aún pensando que está uno haciendo un bien. Entonces uno, por el modo de pensar de uno contamina el modo de ver las cosas y así mismo puede contaminar a otros en el modo de ver la vida. Por eso nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar, porque así influimos a otros y así podemos mostrar las cosas con qué uso es que pueden estar siendo usadas. O sea, para qué sirven y cómo es que pueden aportar a nosotros. Así es, Felipe. Eso es seguir avanzando en el proceso y seguir dejando, no añadir. A veces estamos en el proceso y le añadimos más contaminación, más pensamientos negativos, más sentimientos negativos, áreas que bloquean y que hacen que el motor hasta se funda. Por eso incluso a las familias les recomendamos, no le lleve problemas a su hijo a la fundación, no lo cargue más, no le lleve sentimientos, porque usted como familia tuvo problemas afuera, van y le llevan toda esa contaminación al proceso de la fundación y entonces funden el motor, sobrecargan el buen desempeño del carro en ese momento. Entonces, la idea es no añadirle más contaminación al proceso, al contrario, estamos limpiando el proceso de la contaminación. Entonces, me resta más que desearle un resto de día, muchas bendiciones, que Dios les conceda las peticiones del corazón, que Dios bendiga a las familias, las fundaciones y a todas las personas que están en el proceso, entendiendo que usted va a dar cada vez más la talla, va a forjar su carácter para sostenerse firmemente en el proceso y entendiendo que
Dios es el que nos guarda, entendiendo que el enemigo no tiene ni parte ni arte en este proceso y que ustedes todos son unos valientes, tanto los que trabajan en la fundación, tanto las familias por confiar en la fundación y por todos los que están sacando su proceso adelante y dándose la oportunidad de un estilo de vida distinto, libres de contaminación, no solo de las drogas, sino también a nivel de su alma. Estamos limpiándonos, que esa es la verdadera restauración, espíritu, alma y cuerpo. Muchas bendiciones para todos y feliz resto de día. Nos vemos el día miércoles en este mismo horario y por este mismo canal. Bendiciones.